Bueno, chicos, pues hoy vamos a hacer ejemplos con derivadas parciales. Para nuestro primer ejercicio, pues vamos a considerar el hecho de que tenemos funciones. Vamos a querer demostrar, ¿verdad? Que estas funciones de dos variables satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Ok? La ecuación de Laplace es una ecuación muy conocida. Es una ecuación clásica en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales. ¿Ok? Entonces la ecuación nos dice que la segunda derivada de u con respecto de x más la segunda derivada de u con respecto de y, eso debe de ser cero. Entonces en este caso se llama ecuación de Laplace en r cuadrado. En r cuadrado pues porque u es la variable dependiente que depende de las variables independientes x y y. ¿Vale? Por eso lo tenemos aquí u de x, y. En líneas generales, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta, la segunda derivada parcial de u con respecto de x equivale a calcular la derivada parcial con respecto de x de ¿quién? De la primera derivada parcial de u con respecto de x. Es decir, calculo la derivada de la derivada con respecto a x. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el hecho de calcular la derivada parcial, la segunda derivada parcial de u con respecto de x, perdón, con respecto de y. Es lo mismo, ¿no? O sea, es la derivada parcial de y de la derivada parcial de u con respecto de x, perdón, de y, disculpen. También pudiéramos considerar el siguiente caso. Por ejemplo, ¿qué significa la segunda derivada? Esta es otra forma de escribir, ¿no? Es la segunda derivada parcial de x con respecto a la primera derivada parcial, que es con respecto de y. Esto que está aquí, ¿verdad? En términos de la notación clásica, es la derivada parcial con respecto de x de la primera derivada de u con respecto de y. Por lo tanto, en este caso, primero vamos a derivar con respecto de y cuando tengamos esta, ¿verdad? No es el caso para este ejemplo, ¿verdad? Pero vean que esto que está aquí es la derivada con respecto de x de la derivada de u con respecto de y. ¿Ok? Por lo tanto, en estos casos, cuando nos pidan esto, primero vamos a derivar con respecto de y posteriormente vamos a derivar con respecto de x. Su notación es esta, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no nos perdamos ahora, ¿no? Vamos a ver si esto eh, satisface la ecuación de Laplace. ¿Ok? Satisface la ecuación de Laplace. Entonces, la solución. Ok, las reglas son las mismas, las derivadas de las funciones son las mismas. Así que, bueno, vamos a derivar primero la derivada parcial de u con respecto de x. Esto va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Recordar las derivadas ordinarias, ¿no? Que vimos hace un tiempo. Luego, derivado multiplicado por la derivada del argumento con respecto de x. La derivada es 2x. La derivada de y cuadrado es 0. Así que esto es igual a 2x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Como ven, ahora tenemos un cociente aquí. Así que si queremos derivar por segunda vez, vamos a derivar con respecto de x otra vez, ¿no? Y ahora esta misma función. Esto va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada de 2x con respecto de x es 2. Copiamos x al cuadrado más y al cuadrado y le vamos a restar. Ok. Le vamos a restar ahora la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado con respecto de x. Eso es 2x multiplicado por 2x. Entonces, la segunda derivada parcial de u con respecto de x va a ser igual a 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 4x al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado. Pero si simplificamos, vamos a ver que esto es igual a menos 2x al cuadrado más 2y al cuadrado dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado.
Ok, ya tenemos entonces la primera derivada parcial de u con respecto de x. Ahora vamos a derivar, ¿verdad? Vamos a derivar ahora la primera derivada parcial de u con respecto de y. Ok, entonces esto va a ser igual otra vez 1 sobre el logaritmo natural. Bueno, sería 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Por la derivada de x cuadrado es 0. La derivada de y al cuadrado es 2y. Entonces esto es igual a 2y entre x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora vamos a derivar la segunda derivada parcial de u con respecto de y. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Ahora vamos a derivar con respecto de y. Primero, pues vamos a derivar esto, es 2. Copiamos x al cuadrado más y al cuadrado, menos, copiamos 2y, y vamos a derivar esto con respecto de y. Eso es 2y. Si derivamos esto, nos va a quedar 2x al cuadrado menos de un solo, ¿no? ¿Ok? Menos 2y al cuadrado. Dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y por lo tanto, vamos a sumar ambas ecuaciones, ¿no? La segunda derivada parcial de u con respecto de x más la segunda derivada parcial de u con respecto de y. Esto va a ser igual a menos 2x al cuadrado más 2y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado más, bueno, 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto, pues ven que tiene el mismo denominador, ¿cierto? X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sumemos menos 2x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Y eso es 0, ¿verdad, chicos? El numerador, fíjense bien que es 0. Por lo tanto, esta función cumple o satisface a la ecuación de la